Gracias, señor presidente. Como decía el señor Anchuelo, lo que hoy trata la Cámara es sobre si las cuentas generales presentadas al Tribunal de Cuentas reflejan la actividad económica del Estado. En ese sentido lo reflejan, tal y como dice el Tribunal de Cuentas, y en ese sentido votaremos favorablemente al dictamen y a la aprobación. Pero nos parece desde nuestro grupo parlamentario que se queda corta el análisis si le dedicamos una gran expectación y trabajo a la elaboración de un presupuesto. Después ese presupuesto se gestiona como se gestiona por el Gobierno correspondiente y más de 2 años después en la Cámara simplemente vemos si al final el dinero se ha gastado de acuerdo a lo que marca la legislación vigente y eso se ha hecho constar como toca. La verdad, no son unas malas cuentas. El propio presidente del Tribunal en su comparecencia repasaba que apenas han habido 12 organismos autónomos que no han presentado, un organismo público, 5 consorcios, apenas un 0,51% del total del gasto público, un poco más que el año pasado, pero estamos hablando de cuestiones prácticamente anecdóticas, opiniones favorables en 87 casos, con salvedades en 58, desfavorables en 2 solamente, opiniones denegadas en 6. En fin, las cuentas reflejan la actividad, pero si el único análisis que hacemos es ese, la verdad es que estaremos muy lejos de las valoraciones y los análisis que hacen en otros países de nuestro entorno y acabaremos al final seguiremos construyendo aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches que hay que acabar rescatando y haciendo infraestructuras y inversiones sin ningún sentido, porque si al final no evaluamos en qué nos gastamos el dinero público, cómo nos lo gastamos, y si al final el gasto efectuado está acorde con el objetivo planteado inicialmente, pues haremos un flaco gasto a la gestión de los dineros que los españoles entregan a las administraciones públicas para la gestión general y el bien común. Este presupuesto del año 2011 fue el último que gestionó el Gobierno socialista. Continuó una política que inició el presidente del Gobierno en aquel momento, el señor Rodríguez Zapatero, en mayo del año 2010. Una política que en este presupuesto nosotros queremos significar en que, finalmente, tras las cuentas presentadas por el Tribunal, se redujo el gasto en un 10%, se fue una política de contención del gasto, pero al mismo tiempo y fruto de una política fiscal que desde mi grupo parlamentario llevamos mucho tiempo criticando, puesto que entendemos que, a pesar de aquella famosa frase de bajar impuestos también es de izquierdas, entendemos que no es así. Y tras 1000 reformas fiscales seguimos teniendo un sistema con más agujeros que beneficios. Y lo digo todo esto porque, según el Tribunal de Cuentas, los ingresos se hundieron aquel año, bajaron en un 8,9% en los impuestos directos y nada menos que en un 33% en el capítulo 2 de ingresos en lo que tiene que ver con los impuestos indirectos. El señor Montoro lo corrigió tiempo después, haciendo un incremento espectacular en la recaudación del IVA y en el porcentaje del IVA, pero sin entrar a fondo en una de las cuestiones fundamentales, que no es objeto de análisis del Tribunal de Cuentas, pero para mi grupo parlamentario es una cuestión fundamental, como es la lucha contra el fraude fiscal. Vemos en la cuenta general que nos trajo y nos comunicó el presidente del Tribunal y también en las 47 resoluciones que hoy se traen a votación en la Cámara, cuestiones que son sistemáticamente repetidas un presupuesto tras otro. Hay determinados apuntes en la Seguridad Social ligados a transferencias realizadas al País Vasco y Navarra in illo tempore en la década de los 90 que siguen constando y el Tribunal de Cuentas sigue diciendo año tras año que esos temas hay que regularizarlos y solucionarlos. Problemas relacionados con los inventarios, problemas que sistemáticamente esta Cámara año tras año en un debate como el que estamos teniendo hoy, bastante anodino y de bastante poco interés, insta al Gobierno, insta a las administraciones públicas a que se pongan en vías de solución y, sin embargo, año tras año vemos cómo esos mismos problemas siguen apareciendo a la hora de hacer la cuenta general del presupuesto. En estas cuentas que consagraron o continuaron una política iniciada en mayo de 2010 y que fundamentalmente el Partido Popular ha seguido continuando, recortando el gasto público y tratando de
disminuir el hundimiento flagrante de la recaudación pública. Estas cuentas no presentan graves problemas. Apenas la Fiscalía ha hecho algunas 7 diligencias, concretamente ha abierto respecto a algunas cuestiones de irregularidades en las justificaciones de algunas entidades, Obra Pía de Santos Lugares, la UNED, Fundación del Teatro Real, cuestiones ciertamente menores que nos llevan a decir que efectivamente las cuentas reflejan la actividad del Estado. Lo que desde mi grupo parlamentario lamentamos es que sistemáticamente, año tras año, tengamos que volver a presentar una serie de resoluciones y a aprobar, como las vamos a aprobar también este año, que vuelven a asuntos ya debatidos, ya aprobados largamente por esta Cámara, y que instamos de verdad al Gobierno de España a que de una vez por todas ponga solución a estas cuestiones que le planteamos desde el Congreso de los Diputados, que se le plantean desde las Cortes Generales y que le plantea sistemáticamente el Tribunal de Cuentas. Termino haciendo un llamamiento, además, a una cuestión que no figura aquí, que figura en otros informes del Tribunal de Cuentas, que es la cuestión de la contratación de las administraciones públicas. No lo ha reflejado aquí el Tribunal de Cuentas, la adecuación de la contratación y de la fiscalización de la contratación de las administraciones públicas a la legalidad vigente. Se ha visto hace poco en la comisión y ha puesto muchos peros a cómo se está gestionando la contratación por parte de muchas administraciones públicas, y solamente se ha fiscalizado una parte mínima. Es una cuestión en la cual las administraciones públicas del Estado español tienen que producir una mejora sustancial en cómo se gestionan las contrataciones de acuerdo a la legislación vigente. Y termino diciendo que esta cuenta general avala una política que nosotros no hemos compartido, no compartimos y no vamos a compartir. Una política que, a pesar de los llamados luces al final del túnel, nuevos crecimientos, posibilidades de salida de la crisis y demás, esos cantos de sirena que desde el Partido Popular, desde el Gobierno de España, se lanzan además en esta época preelectoral, no ocultan que hoy mismo el Banco de España ha lanzado un dato aterrador para la mayoría de esta población, y es que las perspectivas de desempleo para el año 2015 no mejoran en absoluto. Seguiremos con un 25% de desempleo. Al menos 1 de cada 4 personas en edad y con voluntad de trabajar no tendrán trabajo. Y cuando el señor Rajoy abandone la presidencia del Gobierno, a quien desde luego me uno en el pésame que se ha hecho desde otros grupos parlamentarios por la pérdida familiar que ha tenido. Cuando el señor Rajoy abandone el sillón de la presidencia del Gobierno, habrá más parados en España que cuando el señor Rajoy se sentó por primera vez en ese sillón. Ese es el dato que preocupa a mi grupo parlamentario y ese es el dato que debería preocupar a esta Cámara para luchar contra esa lacra que es el desempleo. Gracias, señor presidente.